puede molestar a algunas personas. Vamos a hablar del hijab. Para empezar, este vídeo sé que es un poco diferente a lo que se puede ver aquí en mi canal, pero de vez en cuando también me apetece sentarme de una forma más improvisada, poder reflexionar y hablar acerca de temas que creo que son importantes. Aprovecho para aclarar, si escucháis algún ruido de fondo, están haciendo obras aquí en la calle, están asfaltando todo el suelo y están pasando los camiones constantemente, así que bueno, es algo que no puedo evitar. Dicho esto, vamos a hablar del hijab. En su momento, cuando decidí quitármelo, ya advertí que no iba a hablar de ese tema, también para protegerme a mí misma, mi integridad, mi dignidad y sobre todo porque en el mundo digital hay muchos jueces y juezas que se creen con todo el derecho del mundo a hablar sobre algo que no les concierne. Es por eso que decidí actuar de la forma más precavida posible y más discreta y no hablar sobre algo que al final es entre yo y Allah subhanahu wa ta'ala y nadie más, ¿no? Tenemos una mala costumbre, un mal hábito en general en la sociedad, pero con el tema del hijab yo también lo veo muy particularmente dentro de la comunidad musulmana, de hablar bajo el pretexto de aconsejar por Allah, ¿no? No, es que el Islam dice que hay que aconsejar a un hermano y ayudarle cuando se equivoca y tal, ¿no? Y bajo esa excusa, porque al final es una excusa y es lo que os quiero comentar por aquí, lo que se hace es exponer públicamente a esa persona, es humillarla, es enjuiciarla y criticarla, ¿vale? Eso no es ayudar. Y pero no hay connotaciones, no hay detalles, no hay añadidos. Eso no es ayudar. Chimpún, es así de simple. Yo personalmente, desde que me quité el velo, he recibido muchas críticas, ha habido gente que me ha echado del Islam, como si eso es algo que pudiesen hacer, ¿no? Cuando realmente es algo que no está en nuestras manos, no decidimos nosotros sobre si pertenecemos o no a un grupo en este sentido, sino que la fe que reside en nuestro corazón solo la conoce Allah y solo Él puede juzgarnos por ello, ¿no? Pero como digo, hay mucha gente que se cree Dios y que señala al otro que si vas a ir al infierno, que si ya no formas parte del Islam, ya no eres musulmana, no te queremos en la comunidad, etcétera, 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 ¿no? Una bola que se va hinchando y que al final lo que denota es una falta de empatía y de madurez a nivel social tremenda. Tremenda. Yo he recibido esas críticas y ya me lo veía venir, pero también tengo que decir, porque creo que es importante reseñar el lado positivo, ha habido muchísima gente, muchísima, que también ha estado a mi lado, que me ha apoyado, que me ha respaldado y ojo, aquí matizo, apoyar no significa aplaudirme por la decisión, porque entiendo que no lo vean como algo positivo, estoy hablando de otros musulmanes, pero cuando me refiero a apoyarme me refiero a actuar conmigo de la misma forma que antes, es decir, el valorarme como persona, por quién soy, por el conocimiento que aporto, por los valores que defiendo, ¿no? Más allá de cuál es mi apariencia física, ¿no? Ha habido gente que muy respetuosamente me ha escrito, me ha hecho saber su opinión con el mayor respeto y finalmente me ha comunicado que va a seguir contando conmigo, que va a seguir teniéndome en cuenta y que va a seguir ahí. Porque claramente, pues como digo, el valor de una persona no reside en la apariencia física, no reside en la vestimenta, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar esto porque sí que he recibido, digamos, opiniones en los dos sentidos. E igual que muchas veces nos centramos en lo negativo y nos quejamos de todas esas críticas y de todas esas ofensas, que por supuesto duelen, también es importante, pues, destacar a esa gente que sí que está detrás y que sí que pues te tiene en consideración, ¿no? Incluso amigas no musulmanas me han hecho saber que agradecen el haberme conocido cuando llevaba el velo, porque consideran que esa Aisha
de antes, también es una parte de mí y una parte bonita que les ha gustado pues saber y conocer más de cerca, ¿no? Y para mí eso significa muchísimo, porque al final yo no dejo de ser Aisha, sigo siendo musulmana, sigo siendo todo, absolutamente todo, pero es verdad que la percepción, las expectativas que tiene la gente sobre mí en este caso, cambian la idea y el resultado final, ¿no? Con esto quiero decir que yo no tengo que hablar del hijab, no tengo que disculparme por habérmelo quitado, no tengo que justificar esa decisión porque es absolutamente personal, ¿no? Pero sí que entiendo que haya otras hermanas que lo hagan bueno, también depende de la situación que tengan en ese momento en su vida, la mentalidad, etcétera, ¿no? En mi caso he preferido no hablar del tema porque es algo complejo, es algo delicado, es algo íntimo, es algo que tiene que ver con mi propio proceso de cambio y de transformación, y es algo que cuando eres una persona que se expone públicamente, que pasas a convertirte de alguna manera, sin buscarlo realmente, pero bueno, en una especie de referente, es como que estás en el punto de mira. Y precisamente con esto que digo de las expectativas, la gente crea una imagen de ti que no es real, que deriva al final en decepción, ¿no? Yo obviamente no me puedo hacer responsable por esa gestión emocional, esa decepción que hayan podido sentir algunas personas. Eso es trabajo individual de cada uno. Yo a quien tengo que rendir cuentas es a Dios, no a los demás. Que ha habido personas que se han decepcionado con mi decisión, que se han sentido pues engañadas, etcétera. Eso tiene que ver con ellos, con la imagen que se han creado de mí. Aquí sí que quiero puntualizar algo, porque aunque yo sí que sigo siendo la misma, bueno, en cierto modo diría que soy una mejor versión. No estoy aún en mi máximo, pero cuando echo la vista atrás y veo cómo estaba hace 3 años y cómo estoy ahora, alhamdulillah, me siento muchísimo mejor. Y no es por el tema del velo, sino por todo el proceso terapéutico que he vivido tras mi separación y, bueno, todo el proceso al final de transformación y de reconciliación que he vivido conmigo misma, ¿no? Cuando alguien ha vivido situaciones traumáticas, poder hacer frente a esos traumas, poder superarlos, poder transformarlos en otra cosa, te da una fortaleza interior que desde fuera muchas veces no se entiende, ¿no? Como digo, no estoy hablando del hijab, estoy hablando de quién soy a día de hoy y de la imagen que muchas personas se han creado sobre mí. Sí que es verdad, meditando sobre esto, que entiendo que se hayan decepcionado, entiendo que se hayan enfadado, entiendo que lo hayan vivido como algo inesperado, porque realmente cuando analizo mis vídeos, cuando analizo todo lo que yo compartía estos años atrás, me di cuenta que solo unas poquitas personas, mi círculo más íntimo y más cercano, conocía mis otros intereses, mi interés por la historia, ¿no? mi interés por la cultura, mi interés por la psicología, es decir, mi canal ha estado enfocado siempre a la divulgación del Islam y es como que no me he salido de ahí. Pero yo soy mucho más que eso, es decir, yo tengo una serie de inquietudes y de intereses que van más allá del Islam. El Islam es lo que acoge todo. Y por eso siempre he hablado de que el Islam es un estilo de vida, porque el Islam define mucho los valores que tengo, las creencias que tengo, el cómo me relaciono, interactúo con el mundo, ¿no? Pero no es en absoluto incompatible con que me interese, pues eso, la astronomía, las matemáticas, ¿no? La biología, la historia, ¿no? Y en eso siempre he sido una persona muy inquieta. La gente de mi círculo más cercano, más íntimo, sabía esto de mí.
Sabía que yo tenía esa formación académica en programación neurolingüística, en coaching, en arqueología, en antropología, ¿vale? Y sabía de toda esa inquietud y de que soy alguien con quien se puede tener una conversación amena sobre temas muy diversos, ¿vale? No soy monotema, a eso me refiero. Pero, como digo, esa no era la imagen que yo estaba proyectando a través de las redes sociales y del canal de YouTube. La imagen era una chica española, musulmana conversa, que habla del Islam, de lo que ella va aprendiendo e interiorizando y practicando del Islam. Claro, si pensamos en esa imagen, se entiende la decepción, se entiende la desilusión, pero es que esa imagen está sesgada, es que esa imagen está limitada, hay una especie de techo de cristal, ¿no? Y las personas que me han conocido con esas otras facetas, a día de hoy me han comunicado esto, ¿no? Me han hecho saber que realmente no podía esperar otra respuesta de la gente cuando yo misma no estaba mostrando el 100% de mí. Con lo cual, bueno, entiendo eso, pero no me puedo disculpar por ello. Como digo, es un trabajo individual de cada uno, de lo que tú proyectas sobre la otra persona, quién es para ti la otra persona, porque muchas veces entra aquí en juego la idealización. Yo siempre he dicho que soy un ser humano con sus imperfecciones, con sus errores, con su trabajo interior, ¿no? Aún por desarrollar y por hacer, que está en continuo cambio y en continuo crecimiento. El cambio siempre lo vemos como algo súper negativo, pero realmente, y esto se lo he escuchado a un gran psicólogo, Alexander Scott, la felicidad es avanzar, y para avanzar hay que hacer el cambio. El problema es que a la hora de hacer ese cambio no siempre en un primer estadio estamos en una mejor situación, ¿no? Por ejemplo, cuando salimos de una relación abusiva, ese momento de tomar la decisión y de salir de ahí es tremendamente difícil y creemos que con eso vamos a mejorar, pero en un primer momento no es así. En un primer momento nos vemos en una situación de duelo emocional extremadamente difícil y doloroso, que se puede prolongar en el tiempo, incluso 2 años, como ha sido mi caso, que te lleva a un estadio mejor, pero digamos que es más a largo plazo. Entonces hay mucha gente que no ve con buenos ojos los cambios porque no entiende cuál es el beneficio que hay al final. En cualquier caso, quería reseñar esto por aquí porque sí que ha habido una gran amiga mía que, bueno, ella es periodista, me conoció a través del canal de YouTube, no recuerdo exactamente. Creo que se lo recomendaron en la universidad como para hacer algún trabajo, alguna reseña, ¿no? Y, bueno, no recuerdo. Empezó a seguir y a ver mis vídeos. Estaba de acuerdo con algunos, con otros no, y bueno, ahí estaba, ¿no? Al final, por otro contacto entre medias, nos pudimos conocer en persona, una chica encantadora. ¡Mua! Te envío un beso enorme, que sé que vas a ver el vídeo, y bueno, nos hemos acabado entablando una amistad. Y este año, para mi cumpleaños, vino aquí a casa a dormir conmigo, salimos a cenar y bla, bla, bla. Y reflexionando sobre todo esto, ella me decía: es que yo misma veo en ti a otra persona distinta. Me parece que la Aisha que eres ahora es una Aisha, digamos, más enriquecida. O sea, no es una persona simple, monolítica, monotema, sino que contigo se puede hablar de muchos temas distintos, se ve que eres alguien en ese continuo crecimiento, aprendizaje, ¿no? Que en ese sentido el valor que yo aportaba era mucho mayor de lo que se veía en un primer momento a través de los vídeos, ¿no? En YouTube. Y fue a raíz de esa conversación con ella que me di cuenta de todo esto que os digo, ¿no? De la imagen que proyectamos sobre los demás, de quiénes somos en realidad y cómo sobre eso se emiten juicios de valor sobre decisiones personales, ¿vale? Espero que se esté entendiendo la idea. Entonces, volviendo al tema del hijab, desde la comunidad musulmana
tomamos esto muchas veces como si fuese un asunto de Estado. Hablamos a diestro y siniestro. De verdad que me he encontrado con varias personas que se han puesto a hablar de mi decisión de quitarme el hijab públicamente y demás, sin tener ni idea de los motivos, ¿no? Y me río porque pienso, wow, para hacer un vídeo de 20, 30, 40 minutos hablando sobre mí, sobre las razones por las que me he quitado el velo, etcétera, etcétera, cuando no he abierto la boca, ostras, wow, me parece por demás, me parece... me parece actuar con una confianza excesiva que realmente no se tiene, y lo estoy diciendo de una forma muy correcta, ¿vale? Pero es... Y ya no hablo solo de mí, hablo de muchas chicas que están ahí fuera que por diferentes razones se han quitado el velo. Tú no sabes si esa persona se ha quitado el velo por un problema de salud, porque puedes pensar, ¿problema de salud? Pues sí, está por ejemplo la alopecia androgenética, ¿vale? Y los dermatólogos en el caso de esa enfermedad no recomiendan tapar la cabeza, ¿vale? Porque el folículo capilar es más débil, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una serie de cosas. Tú no sabes si esa persona se ha quitado el velo por enfermedad, no sabes si esa persona se ha quitado el velo por una necesidad de trabajo puntual. Y tú puedes decir, sí, pero si te lo quitas por trabajo, estás como anteponiendo, ¿no? La dunya, el trabajo y tal, a Allah. Pero lo que no sabe mucha gente es que incluso en esas normas de la Sharia islámica, de lo que es haram y de lo que es halal, hay normas que se cambian, es decir, para una persona quitarse el velo puede ser haram y para otra persona en un momento dado puede ser algo halal, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que se hace es estudiar el contexto, la situación personal de esa mujer, y si por ejemplo se trata de alguien que está sola, que no tiene ayuda de ningún tipo y que necesita un sustento inmediato para sacar adelante a su familia, en ese caso, después de estudiarlo, se puede emitir una fatua, un veredicto conforme sí puede quitarse el hijab y es halal, es lícito, hasta que pueda salir de esa situación desesperada. Entonces, ¿qué vengo a decir? Que no hay blanco y negro, que hay grises, que hay muchos matices, que realmente no conocemos cuáles son las dificultades que está atravesando la otra persona, no sabemos qué problemas hay en su vida, qué creencias tiene, qué es lo que realmente la ha llevado a quitarse el hijab, ¿no? Y he conocido a mujeres que en un momento dado se lo quitaron por necesidad y que han estado muchísimos años sin ponérselo y que a mí me han confesado que anhelaban volver a usarlo de nuevo, pero por X circunstancias no se veían pues capacitadas, preparadas para hacerlo. Yo os voy a confesar una cosa, yo desde que me quité el velo hasta el día de hoy he sentido muchas veces el deseo de volver a ponérmelo. He echado mucho de menos el hijab, pero en eso se lo escuché el otro día en un directo a mi amiga Hajar Hanichi, hablar de cómo muchas veces somos un obstáculo en la vida de otras personas. Porque esa presión social, esos comentarios y esa crítica por parte de la comunidad es lo que muchas veces nos echa para atrás a la hora de volver a dar el paso. Porque rápidamente, si yo ahora, por ejemplo, decidiese volver a usar el velo, no tardarían ni 2 segundos en aparecer personas comentando que si estoy jugando con la religión, que no se puede quitar y poner, que lo hago para ganar más seguidores, que lo hago para no sé qué, ¿no? Y la teoría nos la sabemos, pero la práctica es lo que realmente debemos trabajar. Y debemos hacerlo de una forma conjunta, pero también de forma individual, empezando por ahí, ¿no? Es decir, Hajar decía el otro día, no seamos obstáculos en la vida de otras personas. Y es que esa frase me pareció brutal, porque efectivamente creo que muchas veces complicamos más el din a la gente, esa práctica del Islam, que lo que realmente es.
De verdad, no puedo aquí obviamente hablar con nombre y apellidos, pero he hablado este tema con muchas mujeres que han tenido incluso problemas mentales, me refiero a trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, por esa presión de la comunidad, porque muchas veces pensamos en la islamofobia y pensamos en el miedo a la sociedad porque nos van a rechazar, y no estoy negando eso, porque claro que existe, yo lo he vivido en primera persona, pero es que la presión es doble porque internamente dentro de la comunidad tampoco se permite la mejora, porque rápidamente sale el inquisidor por ahí a señalar y a juzgar. ¿Qué nos hemos creído? ¿Realmente creemos que conocemos el Islam? Es que creo que no tenemos ni idea de lo que es el Islam. Y seguro que aquí habrá alguien en los comentarios que me dirá, tú tampoco sabes lo que es el Islam. Ok, no estoy diciendo que lo sepa. Yo estoy en ese camino de aprendizaje, en ese camino de desarrollo, de crecimiento, donde me cuestiono las cosas, donde busco la información. A mí nunca me verás señalar a otra hermana o a otro hermano. A mí nunca me verás decir que uno es más musulmán que otro. Al contrario, siempre busco la facilidad en este sentido. Si viene alguien a compartirme un problema, trato de ayudarle. Y si no puedo, trato de remitirle a otra persona que sí que pueda ayudarle. El Islam lo hemos reducido a la vestimenta. Y parece que uno es mejor musulmán por la apariencia física, ¿no? El hombre con su barbita, con su tal, y la mujer con su hijab. Parece que estamos coleccionando mashallah. La gente en redes sociales colecciona likes. Los musulmanes parece que coleccionamos mashallah. Cuantos más mashallah, mejor. Porque significa que eres mejor musulmán, que estás haciendo mejor las cosas, y al final entramos en una rueda que no tiene sentido. Porque también he conocido a mujeres con el hijab, que os aseguro que lo llevan por presión familiar, que lo llevan por la cultura, que lo llevan por 1000 razones que no son realmente las correctas. Pero desde fuera es como, mashallah, esa sí que es buena musulmana. Nos estamos metiendo, ¿no os dais cuenta? Nos estamos metiendo en un terreno que no solo es desconocido y abstracto, sino que no nos pertenece, que es el saber qué hay en el corazón, el terreno de la fe. El saber si una persona es creyente o no creyente. ¿Por qué? Por lo que dice. Obsérvale. Es que los actos van a decir más que las palabras. Esto me lo dijo la psicóloga cuando estaba haciendo yo terapia. Me decía, de ahora en adelante, cuando alguien te empiece a decir, ¿no?, que si, pues eso, palabrería barata, cierra los oídos, tápate los oídos y observa. Porque por ahí puedes conocer mejor a una persona. En mi caso, yo no niego las palabras, ¿vale? Yo en eso soy buena comunicando, se me da bien comunicar y se me da bien compartir aquello que aprendo. Pero no me quedo solo en la palabra, sino que lo que trato es de implementar el Islam en mi vida, poco a poco. Y entender que el Islam no me está pidiendo únicamente que me vista de una determinada manera. También me está pidiendo que me transforme, que me desarrolle, que crezca como ser humano. Y eso conlleva una serie de valores, una serie de principios, una serie de prácticas, una serie de acciones. Entonces, creo que es importante, a veces se nos va demasiado la lengua. Y con el tema este del hijab, de verdad, es que es exagerado. Creo que como comunidad estamos a años luz. Yo os lo prometo, vengo de otro mundo, como conversa. Y lo que yo he visto dentro de la comunidad musulmana con el tema del hijab, yo no lo había visto antes. Y sé que esto puede ofender, de verdad. Y quiero que se tome como una crítica constructiva, ¿vale? Tenemos mucho trabajo por delante. Y el primer trabajo de todos ellos es dejar de señalar al otro y empezar a aprender el Islam, a dejar de lado la cultura, dejar de lado la tradición, dejar de lado la opinión de los demás y empezar a mirar por nosotros mismos, con una actitud honesta, una actitud sincera, directa al corazón, para tratar de poder entender ese mensaje y poco a poco implementarlo. El Islam no se aprende de la noche a la mañana. Incluso yo misma, cuando hice la Shahada en 2017, en octubre de 2017, llevaba 3 meses investigando el Islam.
A día de hoy pienso, qué ignorante era. Es que no sabía nada. Y ahora tampoco sé nada. Pero sí que sé más que en ese entonces. En ese entonces yo sabía lo justo y necesario para creer en eso. Lo justo y necesario para saber que eso era lo que quería en mi vida. Pero, y eso lo podéis ver en mi vídeo que compartí explicando mi historia. Había muchas cosas que desconocía, pero tenía la seguridad de que, aunque no lo supiese, eso que había dentro del Islam era bueno para mí. Por eso tomé esa decisión y por eso a día de hoy la mantengo. Y por eso es una decisión mía, personal, que no tiene nada que ver con el hecho de haber estado casada y todo esto, ¿vale? Pero desde ese momento que yo hice la shahada hasta día de hoy, no paro de cuestionar, no paro de aprender, no paro de indagar, de leer, de preguntar. Porque como también decía un profesor mío de ciencias islámicas, al final el conocimiento del Islam es que es inabarcable. Él dice que lo que sabe, y fijaros que él es sheikh, dice que lo que él sabe es una gota en mitad del océano, ¿no? Es un poco este concepto, es que hasta los eruditos a día de hoy siguen aprendiendo. Y nosotros, que no tenemos erudición de nada, nos creemos con el poder y la capacidad de señalar al otro, de criticar al otro y de ir por delante con el manual del Haram Police, ¿no? Si tú estás haciendo esto mal, vas a ir al infierno. ¿Qué es esto de vas a ir al infierno? Ni siquiera sabemos quién va a estar en el paraíso y quién va a estar en el infierno. Y ya no estoy hablando solo de musulmanes, tampoco sabemos qué va a pasar con los cristianos, qué va a pasar con los judíos, qué va a pasar con los ateos. ¿Es que no os dais cuenta? Tenemos unas pautas, pero el juicio final, la decisión final, la voluntad última, pertenece a Allah, no a nosotros. Entonces, ¿quiénes nos creemos para decir sobre algo que no conocemos, sobre alguien de quien no hemos oído hablar nunca, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, entiendo que todo esto, si lo llevo a la parte histórica, al final es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? A lo largo de la historia siempre hemos caído en estos ciclos, ¿no? Tenemos el caso de la Inquisición, ¿no? Tenemos el caso de... Siempre es una cuestión cíclica, de unos contra otros, de esa segregación, esa división interna entre los grupos, ¿no? Y de hecho, incluso sabemos, porque es que lo pone en el Corán, no sabría deciros ahora mismo la sura, el capítulo, pero sí que aparece mencionado esta idea, ¿no? Y de que nuestra comunidad no está exenta de pasarle lo mismo que a las anteriores, es decir, igual que del judaísmo inicial surgió, o sea, se dividió y surgieron diferentes creencias y diferentes grupos, y eso mismo volvió a pasar con los cristianos, ¿no? Que tenemos a los protestantes, a los testigos de Jehová, a los católicos, etcétera. Lo mismo pasa en el Islam. Es que creo que muchas veces nos creemos que somos inmortales. Rollo, somos la comunidad elegida, ¿no? Entonces estamos ya a salvo. No, no estamos a salvo. No lo estamos. Y lo vemos cada día de nuestra vida. Esa división, esa segregación interna que se da. Cuando precisamente lo que deberíamos hacer es unirnos. Por eso yo siempre defiendo el diálogo interreligioso y encontrar esos puntos de unión. Porque no soy de la opinión de que sea mejor por ser musulmana que un cristiano. Para mí el Islam es la verdad. Pero a partir de ahí, ¿cómo va a juzgar Allah a esa persona? Es algo que desconozco por completo. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con las personas? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que me interesa? El fondo que tienen, el corazón, si son buenas personas o no. El tema de la fe, allá ellos. Quiero decir, no es, it's not my business. ¿Sabéis? No. Sobre este tema, desde luego que podría hablar mucho más, pero se me ha apagado la cámara, he tenido que cambiar la batería, así que con esto os digo todo. En definitiva, para concluir esta reflexión abierta, ¿no? Que comparto hoy, abriéndome un poquito más, ¿no? Aparte de los vídeos más educativos y didácticos que hago. Primer punto.
no voy a hablar de cuáles son mis razones para quitarme el hijab o ponérmelo o demás, ¿no? Porque no quiero generar polémica. El punto, la cuestión no es esa. La cuestión es cómo actuamos y cómo respondemos cuando alguien hace eso, ¿vale? Es una crítica, de verdad, os lo digo, constructiva, de cara a la comunidad musulmana. Hay un gran trabajo por delante y ese trabajo empieza por dejar de enjuiciar y de señalar y aceptar y reconocer con humildad el desconocimiento que tenemos sobre lo que ocurre en la vida de otras personas, ¿no? En eso también creo que forma parte del ser humano, ¿no? Nos gusta el cotilleo, ¿no? Siempre esa expectación, esa incertidumbre, ese tal, es como que nos despierta ahí la adrenalina, ¿no? Y es como, a ver qué va a pasar, ¿no? El misterio. Pero hay asuntos y hay cuestiones que, como digo, no nos conciernen. Deberíamos recapacitar y darnos cuenta que quizá esa persona se ha quitado el hijab por necesidad, se ha quitado el hijab por una cuestión de salud, se ha quitado el hijab porque está viviendo una situación abusiva con su familia, whatever, da lo mismo. Pero como digo, no es nuestro asunto. Si lo que hacemos es señalar, criticar y expulsar a esa persona del Islam, lo que hacemos es añadir más fuego, o sea, más leña al fuego. ¿Entendéis? Es alejar más a la persona del Islam. Algo que a mí me dijeron cuando me quité el hijab, hubo personas que me escribieron y me dijeron, mira, tenemos miedo por ti porque hemos conocido otros casos de mujeres que se han quitado el velo y con el tiempo pues han acabado abandonando el Islam, ¿no? Por completo. No es mi caso, de momento yo sigo siendo creyente y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que me mantenga siempre siendo musulmana porque es lo que realmente siento, pero digamos que cuando veo cuál es la actitud y toda esa crítica, ese aluvión de mensajes que una persona puede recibir, entiendo que genere el efecto contrario, es decir, tú dices, voy a aconsejarte, hermana, Allah dice o no sé qué, o en el Corán pone que te tienes que poner el velo, pero eso, la persona cuando lo recibe justo en el sentido contrario, o sea, es como alejarla aún más. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando recibe ese consejo, que como decía al principio es una excusa, lo que está viendo es que esas personas se están inmiscuyendo en su vida privada. Es un poco esta idea de no sabes por lo que he pasado, no sabes cuáles han sido mis motivos para quitarme el hijab, déjame. Y si quieres decirme algo, dímelo con respeto, con educación, con modales y siempre por privado, por email o por tal, pero nunca dejar un comentario público. Nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que de forma reiterada esto es como la gotita de agua que va calando en la roca hasta que al final la rompe, ¿no? Yo me quité el velo para octubre o así sería. Y estamos en marzo y recibo mensajes a diario, 6 meses después y seguimos con el mismo tema. Y pienso, ¿y cuánto tiempo más? Porque he conocido el caso de una chica británica que 2 años después de quitarse el velo siguen. Eso es un machaque impresionante. Y luego queremos que esa persona no se aleje del Islam. Si es que esa persona acaba por no querer saber nada de la comunidad. O sea, generas un rechazo. Entonces, no, solo te estoy aconsejando, solo te deseo el bien, solo tal. Pero la forma en que se dicen las cosas muchas veces es justo lo contrario, ¿no? Es ese tipo de mensaje condescendiente, patriarcal diría a veces, ¿no? Que lo que pretende al final es que vuelvas otra vez al rebaño. Pero es que no todos somos iguales, ni tenemos las mismas circunstancias, ni vivimos en el mismo sitio, ni hemos pasado por las mismas experiencias de vida, ¿vale? Entonces, que no hay excusa, que no sé qué, bueno, eso deja que lo decida Allah, que es quien conoce al detalle las circunstancias y la vida de esa persona, no tú, ¿no? Entonces, luego hay comentarios muy banales, ¿no? De
No, Allah dice en el Corán que te tienes que poner el velo. ¡Pum! Copia y pega del verso y Santas Pascuas. A mí eso no me dice nada. ¿Entendéis? Es decir, en lugar de dejar comentarios copia y pega de lo mismo y ¿por qué no usas el hijab? ¿Y por qué te has quitado el hijab? Y no sé qué. Primero, si eres una persona desconocida, no esperes que te conteste. Es que es mi vida privada. Segundo, las personas con las que puedas tener un poco más de relación y tal, deja que la persona decida si quiere abrirse y compartir eso o no. Tercero, no cambies tu actitud con ella. ¿Se ha quitado el hijab o no se lo ha quitado? Pero esa persona sigue siendo una persona válida, sigue siendo una persona creyente. Pues inclúyela, tenla presente en tus duas, hazla partícipe cuando haya eventos. No, ¿cómo actuamos? Marginación, exclusión, vamos, discriminación completa y absoluta. Algo que a mí me pasó con esto del hijab, me llamó bastante la atención, fue que al quitármelo perdí también oportunidades de trabajo. Y las razones era que como me había quitado el hijab, ya no estaba capacitada para hablar del Islam, ¿no? Eso me hizo mucho pensar en la misma situación, pero a la inversa, camuflada de otra forma, que yo había vivido buscando trabajo con el hijab. Es decir, nos quejamos mucho de la islamofobia que hay cuando vamos a una entrevista de trabajo y no se nos está valorando por nuestros conocimientos, nuestros estudios, nuestra experiencia, sino que una mujer musulmana cuando va a la entrevista, pues muchas veces está ya descartada, ¿no? Si va con el velo, o sea, y eso es verdad, eso es verdad. Que caemos mucho en ese primer juicio, en esa primera impresión errónea. Yo recuerdo en entrevistas de trabajo que a mí me felicitaban por mi nivel de español y era como, soy española, ¿no? Vale, pero tú ahí te estás quejando de que se te está valorando por tu forma de vestir. Pero es que en mi caso, cuando luego me quité el velo y me pasó esto, pensé lo mismo. Digo, ¿por qué me estás valorando entonces? Me estás valorando por mi forma de vestir. Y si yo ahora cambio mi forma de vestir, ya todo lo que he dicho sobre el Islam anteriormente, todos los eventos en los que he participado, todas las charlas que he hecho, nada de eso importa, nada de eso tiene validez. A mí me parece que es una forma fea de anular a una persona. Sobre todo teniendo en cuenta que su valía no depende de eso. Es decir, yo valgo como ser humano por quién soy, más allá de mis conocimientos, más allá de mi forma de vestir. Pero en ese caso me sirvió mucho para darme cuenta de que hubiese dado igual que hubiese hablado del sol o de la luna. Porque al final, ¿qué es lo que se estaba reclamando de mí? La imagen de musulmana conversa, mashallah. Pero, ¿qué pasa con mis conocimientos, con mi forma de comunicar, con todo lo que yo puedo aportar? Porque, y no estoy siendo vanidosa, estoy siendo, digamos, validada por mí misma. O sea, yo tengo unos conocimientos del Islam, después de 3 años estudiando ciencias islámicas, unido a todo el conocimiento histórico, el conocimiento antropológico, y luego no hablemos ya de la programación neurolingüística y el coaching. Con todo eso, yo realmente no puedo aportar nada. Es realmente frustrante ver cómo de cara a la sociedad, cuando estás con el velo, se te valora por el velo, y dentro de la comunidad musulmana, cuando estás sin el velo, también se te está valorando por si llevas el velo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Entendéis? Yo estoy muy segura de mí misma, de que aporto valor, de que tengo mucho que compartir y mucho que comunicar. Y confío en que con el tiempo, aquellas personas que decidieron echarme o no tenerme en cuenta, se den cuenta del error. Confío en eso. Yo por mi parte no voy a bajar el ritmo, no voy a desacelerar, al contrario, voy a acelerar. Y por eso,
pues todos mis últimos vídeos vienen a implementar todos esos conocimientos. Porque igual que al principio era monotema y solo hablaba del Islam, quiero poder compartir aquello que sé y aquello que aprendo también relacionándolo con la historia, porque es mi otra gran pasión. De ahí todo el contenido donde hablo de la historia del Islam, desde los inicios hasta la actualidad. Porque creo que hay muchas formas de comunicar el mensaje, pero en todas ellas el conocer esa historia es algo que nos da unas herramientas súper potentes en la actualidad. Sobre todo porque yo, por ejemplo, como conversa he vivido esa crisis identitaria. Y el reconciliarme con mi historia y con ese legado, con ese patrimonio, a mí me ha ayudado en mi identidad. Pero igual que me puede pasar a mí, le puede pasar a otra persona. El problema es que no se valora todo esto. Es lo que yo digo, hay un discurso aprendido con 4 frases que siempre son las mismas y eso es lo que importa. Cuando te sales de ahí, tratas de enfocarlo desde otra perspectiva, tratas de añadir más valor, de fusionar temas, de hacer reflexionar a la gente, de, digamos, despertar ese interés, esa curiosidad, ¿no? De moverlos a través de esa pasión, pues te das cuenta que no siempre es bien recibido, pero no es bien recibido porque no se entiende el valor que hay detrás de eso. Miramos, por ejemplo, el tema de Al-Ándalus como la Edad de Oro, pero es que en Al-Ándalus los reyes taifas, por ejemplo, y bueno, los califas igual, eran mecenas del conocimiento. Quiero decir, es que no estamos honrando en absoluto pues todo ese pasado islámico. Y pienso que muchas veces lo que digo, nos limitamos a un mismo discurso, esto es haram, esto es halal, ese es más religioso porque viste así, ese es menos religioso porque viste asá, y no superamos al final esa barrera para ver más allá y poder entender cuál es el papel y la función que tenemos todos como individuos, como comunidad, como sociedad, ¿no? Y bueno, yo desde luego sigo apostando por este camino, aunque vaya contra reloj, porque es algo en lo que creo profundamente, porque es algo que me llena en el alma, ¿no? Y es por eso que dedico este espacio y este tiempo a hablar en mi canal pues, de temas diversos, pero que están relacionados entre sí. En definitiva, no me extiendo más. Pienso que hay que hacer un gran trabajo y poder valorar a las personas por quienes son. Escuchar lo que realmente tienen que decir. Porque quizá ese mensaje, esa reflexión, esas palabras nos ayuden a mejorar nuestra vida mucho más que únicamente siguiendo ciegamente al rebaño, ¿no? Hemos perdido mucho el valor y el sentido de la crítica constructiva, de la lógica, pero creo que en estos tiempos más que nunca es necesario. Antiguamente los ulama, ¿no? Los grandes eruditos, cuando estudiaban ciencias islámicas, cuando estudiaban la jurisprudencia, cuando estudiaban la exégesis del Corán, en el primer año, o sea, antes de estudiar todo eso, ¿no? En ese primer año formativo, tenían la asignatura de lógica, tenían la asignatura de filosofía, porque es importante desarrollar esto y cuestionar, porque cuestionar no significa rebelarte, que es que muchas veces lo vemos como sinónimos. De hecho, cuestionar es lo que te permite poder encontrar mayores opciones, alternativas, formas de entender las cosas. Y creo que eso lo hemos perdido. Creo que no cuestionamos, que si alguien nos dice que la Tierra es plana, lo creemos y ya está, aun cuando sea una barbaridad. Si alguien nos dice que el cielo es rosa, lo creemos aunque sea mentira, ¿no? Y así vamos, y con esa manipulación también los medios de comunicación se aprovechan y no nos damos cuenta de lo que estamos expuestos a día de hoy. Así que creo que es importante poder tener ese sentido crítico, poder reconocer esos pensamientos, analizarlos, cuestionarlos y sobre eso poder ofrecer algo más al mundo.
Pero en el caso del hijab se ve muy claramente que aún no hemos llegado a eso, que no hemos superado esa barrera. Y es preocupante. Pero bueno, como decía, entiendo que la comunidad musulmana tampoco está exenta de estas cosas. Igual que pasó con las revelaciones anteriores, esa división de grupos, esa discrepancia en el pensamiento, etcétera, pues nosotros también vamos a vivirlo en los próximos años y cientos de años, ¿no? Y siglos. Mi consejo desde aquí, para ya terminar esta reflexión, que está bien también de vez en cuando divagar en este sentido, mi reflexión desde aquí es que cuando vayáis a hablar con una persona, os enfoquéis en quién es esa persona, en ver más allá de lo que aparenta, que tratéis de valorar el fondo que tienen, ese corazón, si son buenas personas, si hacen buenas acciones, si son coherentes con aquello que dicen y aquello que hacen. Y así, inshallah, las cosas pues podrán mejorar. No lo sé. En cualquier caso, no juzguemos con el hijab, ¿vale? No sabemos cuáles son las razones, ni las mías ni las de otra persona, ¿vale? Esto es importante. Y nada más, corto.